Buenas tardes, arquitecto. En esta exposición se va a hablar sobre los planos eléctricos y todos los elementos que debe llevar dentro de un plano eléctrico. Como introducción tenemos una breve explicación de cómo se produce y se distribuye la electricidad. El transporte de la energía eléctrica, la energía se produce en centrales de diversos tipos, ya sea térmica, nuclear, hidráulica o de energías alternativas, entre otras. La electricidad se transporta a través de las líneas de alta tensión desde estas centrales, que se encuentran lejos de los núcleos de población y las que dan hasta nuestras casas. La gran instalación transformadora de electricidad se traslada a través de las líneas de media tensión a pequeñas subestaciones transformadoras que hay en cada barrio. En estas subestaciones, las corrientes se transforman nuevamente y pasa a ser corriente baja de baja tensión, que es lo que tenemos en casa. El cableado de la instalación. Para las instalaciones existen tres tipos de cables, cuál es la fase, que puede ser de color negro, marrón o gris. Lleva la corriente desde el cuadro a los distintos puntos de luz y de toma corrientes de instalación. El neutro, que es de color azul, trae la corriente de vuelta desde los puntos de luz y de los tomas corrientes hasta el cuadro. La toma de tierra es de color verde y amarillo. Esta solo pasa corriente a través de este en caso de fuga o derivaciones de corriente, conduciendo la electricidad hacia el cuadro eléctrico y luego hasta los electrodos de tierra. Bien, los contenidos de los planos de las instalaciones eléctricas domiciliares. Por lo general, en los planos de instalaciones eléctricas domiciliarias deben contener un plano arquitectónico de planta baja o de piso, símbolos eléctricos normalizados o convencionales, un grupo de símbolos eléctricos, los cuadros de detalles, los distintos tableros, la distribución de los circuitos con respecto a la fase de los correspondientes tableros. En cuanto a los planos arquitectónicos, estos deben estar con sus respectivos símbolos arquitectónicos de muros, puertas, ventanas, etcétera, de acuerdo con los términos de la aprobación de la licencia de construcción y la capacidad económica. Eh, en los símbolos eléctricos normalizados o convencionales, estos sirven para representar los diferentes elementos y detalles de la instalación, como acometida, tableros, contador, lámparas, tomacorrientes, interruptores, botones de timbre, entre otros. El grupo de símbolos eléctricos, estos bajo una leyenda como convención, signos convencionales, referencias o notas, dibujados unos debajo de otros y con su respectivo significado al frente de cada uno. Los cuadros de detalle de los distintos tableros, estos pues para que estos deben de llevar una indicación de la salida que implique el consumo eléctrico para cada uno de los circuitos, así como la carga máxima de estos. Y la distribución, bueno, esta es con respecto a la fase correspondiente a los tableros, excepto en casos de tableros bifiliares. Y por último, debe también llevar el cuadro explicativo con la siguiente información, que es nombre y firma del ingeniero, dirección de la obra, escala de plano, fecha, notas sobre tuberías, conductores, etcétera. Dentro de los diagramas o esquemas unifilares, o mejor dicho, diagramas o esquemas, están el unifilar y el multifilar. Por lo general se utiliza más el diagrama o esquema unifilar, el cual es una representación gráfica en un plano de los distintos elementos de una instalación eléctrica, para que cualquier persona con conocimientos básicos de la materia pueda interpretar los distintos elementos de la instalación como mecanismos de actuación, puntos de iluminación, elementos de seguridad, así como la manera de interconectar los distintos elementos. En cuanto a los
Aspectos para la instalación. Tenemos en interruptores y tomacorrientes, el cual dice que en la ubicación e instalación de los diferentes elementos eléctricos se deben considerar lo siguiente. Para los interruptores, conmutadores y pulsadores, la altura de instalación sobre el nivel de piso debe ser de 1,2 metros del lado de la apertura de la puerta, y estos operativamente deben conectar al conductor de fase. Otro punto es que el interruptor, al ser instalado en un lugar húmedo o al exterior de la vivienda, debe alojarse en un gabinete para intemperies. Y no se deben instalar interruptores en lugares mojados, espacios de bañera o ducha, a menos que estén certificados para estos usos. Los tomacorrientes de uso general deben colocarse a 0,40 metros o 40 centímetros del piso terminado, salvo en casos especiales como en baños y o cocinas, que pueden ser colocados sobre mesones a 0,10 metros o 10 centímetros. Los tomacorrientes de uso general deben ser polarizados para la instalación del cable de protección a tierra. Los tomacorrientes para cocinas eléctricas deben ser instalados en puntos fácilmente accesibles y su altura de montaje está entre los 0,20 y 0,80 centímetros desde el suelo. Cuando se instale sobre mesones de cocina, se deben colocar los tomacorrientes a una altura mínima de 10 centímetros sobre el mesón. El tomacorrientes para la cocina eléctrica debe ser de tipo NEMA 1050R, cumplir con lo indicado en el reglamento técnico ecuatoriano y las especificaciones del MER. Si se ha previsto utilizar la utilización de tomacorrientes empotrados en el piso, estos deben ser a prueba de humedad y tener una alta resistencia mecánica. La altura de instalación de tomacorrientes puede ser diferente a la indicada en las normas de construcción ecuatoriana, en ambientes o montajes especiales. Para el caso de viviendas en las que habiten personas con discapacidad o personas de tercera edad o niños, la altura de instalación de interruptores, pulsadores y tomacorrientes deberá regir a lo indicado según el capítulo de las NEC en la accesibilidad universal. En cuanto a las tuberías y cajetines, las tuberías para la instalación de los circuitos eléctricos deben ser de los siguientes tipos: de tubería PVC tipo 1 liviano, tubería de polietileno flexible de altura de alta resistencia mecánica, llamada también tubería negra, o tubería metálica tipo EMT, rígida o flexible de acero galvanizado. Los cajetines para la instalación de los circuitos eléctricos deben ser de los siguientes tipos: plásticos y metálicos. En cuanto a la simbología de los elementos usados en un plano eléctrico, es muy variada, en donde encontramos, por ejemplo, en este caso, el símbolo de una línea horizontal larga, y su denominación es el circuito de iluminación, el cual debe tener un grosor de 0,5. El circuito de tomas especiales debe tener un grosor de 0,7. Vemos un círculo con una X, el cual simboliza un punto de luz, más al que le sigue el interruptor simple con luz piloto y el interruptor triple. También está el interruptor simple, símbolo general, el interruptor doble y conmutador simple. Otros símbolos como el conmutador doble, el conmutador intermedio, tomacorrientes doble monofásico con puesta a tierra, interruptor simple de 2 vías, tomacorrientes doble monofásico, tomacorriente doble monofásico de piso, el tomacorriente trifásico, el tomacorriente de diferentes tipos, tomacorriente trifásico de paso, y entre otros como el voltímetro, el baltímetro, el reloj y el amperímetro.
Tenemos otros símbolos como el tablero de distribución principal, el tablero de distribución secundaria, eh, alimentaciones conductorias hacia arriba y asimismo hacia abajo, símbolos de empalme, proyector, cornadura eléctrica, lámina de alumbrado de emergencia, entre otros. Otros más como la campana, el zumbador, el pulsante, el- las baterías, la conexión de puesta a tierra, transformador de media y voltaje modelo 1, entre otros. Ahora se procederá a la lectura de un plano eléctrico, unifamiliar. Eh, Como primer punto podemos ver que aquí se encuentra el diagrama unifilar, el cual indica que la cometida de señal viene en sentido de izquierdo y llega hasta el medidor de la casa. Eh, Viendo en la planta baja por la entrada, vemos que existen líneas de conexión que están tubería que se encuentra sobre el tumbado, interruptores que los conectan. Entrando aquí vemos que hay tubería también que está empotrada a las paredes, interruptores de 120. Vemos que aquí en la esquina de este muro hay un interruptor doble y un interruptor simple. En la sala vemos tomacorrientes de 120, un interruptor simple, un tomacorriente empotrado que va hasta... justo aquí también hay un interruptor simple. Y acá encontramos el panel de distribución. Y al parecer no tiene tanto complejidad que la lectura de este plano porque simplemente se pueden ver los tubos, que se puede ver que tiene tubos sobre el tumbado y tubos que van en las paredes o que van en el suelo. Vemos salidas de luz, que en esta parte hay tres. En esta parte del estudio hay una. En la sala encontramos una, dos, tres. En el baño que está ahí en la sala hay una y un tomacorriente. Sí, y en la cocina hay tres tomacorrientes y una salida de luz. Al igual que una salida de luz acá en la lavandería con un tomacorriente para la lavadora. Y eso, en cuanto a la planta baja. En cuanto a la planta alta, también vemos que solo hay interruptores tomacorrientes de 120, interruptores dobles, simples, que están juntos. Y que sus tubos pasan sobre el tumbado, en el caso de las líneas azules, y las otras tuberías en contrapiso o pared. Estas vienen en pared y esta en contrapiso. Mm,
interruptor simple, otro interruptor simple en el baño, en el dormitorio hay uno, y el estar familiar, que solo hay una salida de luz con un toma corriente de 120. Y eso es todo. Gracias.